Bueno, Francisco, era algo que tenía que hacer. Recordemos que el primer ministro Gabriel Attal y 17 otros ministros son también diputados, fueron electos en las elecciones anticipadas y tienen que asumir dentro de 2 días su cargo por la división de poderes que existe en Francia. No puede ser un ministro al mismo tiempo diputado y además el presidente los va a necesitar en la Asamblea Nacional para que hagan peso, para que formen grupos. Eso es lo que va a pasar justamente este jueves. Se va a elegir al presidente de la Asamblea Nacional también y allí también deberían hacer peso por el candidato, suponemos, del gobierno de Emmanuel Macron. Recordemos que el presidente en una carta a los franceses decía que ningún partido o bloque de partidos ganó las elecciones legislativas anticipadas, por lo tanto quiere decir que el presidente considera que todavía su gobierno tiene opciones de obtener una mayoría o de llegar a un acuerdo de ese tipo, entonces para formar grupo y para elegir un presidente de la Asamblea Nacional. De hecho, la expresidenta Yael Braun-Pivet es nuevamente candidata, obviamente una candidata macronista. El ministro del Interior, Darmanin, decía además esta semana que le parecían bien las ideas legislativas de la derecha. Justamente Laurent Wauquiez, que es el presidente del grupo del Partido de los Republicanos en la Asamblea Nacional, electo en los últimos días, ha dicho que podría haber un pacto legislativo con el gobierno. Por lo tanto, al presidente yo creo que le interesa también que sus ministros estén ya como diputados para intentar conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional y seguir gobernando los últimos años que le quedan. Erika, ¿qué podemos esperar ante este panorama para la reunión inaugural de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que va a ser bastante caótica, Francisco. Como te decía, el día jueves va a haber que elegir al presidente de la Asamblea Nacional y también formar los grupos. De esos grupos va a depender quién es el presidente de la Asamblea Nacional y si uno de esos grupos consiguiera mayoría absoluta. Por lo tanto, consideramos que de allí saldría el nuevo primer ministro, del que todavía no tenemos nombres. Entonces, ese día va a haber que se va a dilucidar con quién va a trabajar el gobierno, si con la derecha. Vamos a ver también si aquellos más a la izquierda del macronismo están dispuestos, como proponía el Partido Socialista, a trabajar con ellos. Vamos a ver si la izquierda se mantiene unida. Recordemos que en los últimos días no logran consenso para nombrar a un futuro primer ministro. De hecho, la Francia insumista de la Francia de la izquierda radical, así la mencionan algunos, ha propuesto que mejor se pongan de acuerdo los partidos en un candidato a presidente de la Asamblea Nacional, ya que lo de primer ministro se les está haciendo difícil. De esa manera ellos creen que si tienen un candidato para presidente de la Asamblea Nacional, el presidente Macron nombraría también un primer ministro de la izquierda. Han comenzado a circular nombres, yo les decía, Yael Braun-Pivet por el oficialismo, del partido de derecha Annie Genevard, del Partido de los Republicanos, se estaría candidateando para ser presidenta. Charles de Courson, que pertenece a ese grupo Liot de los centristas, de ultramar, diputados, un grupo muy pequeñito, pero que fue como una variante de ajuste en la legislación pasada, apoyaba algunas veces a unos y a otros. Y bueno, de la izquierda dicen que ya tienen un nombre, sería aparentemente la ecologista Cyrielle Chatelain.